Año 794 después de Cristo. Japón traslada su capital a Heian-kai griega, lo que hoy conocemos como Kioto. La corte imperial florece entre poesía, rituales y jardines silenciosos. Pero fuera de los muros, en las provincias lejanas, el orden se desmorona. Los campesinos son saqueados por bandidos, los señores locales se arman, y el emperador, rodeado de seda y ceremonia, ya no tiene control sobre la tierra. Es ahí, en ese vacío de poder, donde nace una figura que cambiará la historia, el samurái. No nace en palacio. Nace en el barro. No obedece al oro. Obedece al deber. No lucha por conquista. Lucha por lealtad. Los primeros samuráis no son nobles. Son guerreros rurales, contratados por los clanes para proteger sus tierras. Visten armaduras de cuero, empuñan espadas curvas, y cabalgan como tormenta. No tienen títulos. Tienen propósito. Y ese propósito se convierte en código. El Busid, el camino del guerrero, aún no está escrito, pero ya se vive. Rectitud, coraje, lealtad, respeto. No son palabras. Son mandamientos que se graban en el alma, no en papel. El samurái no teme la muerte. La honra. Porque morir por su señor es morir con sentido. Y morir con sentido es vivir para siempre. Siglo IX. Los clanes más poderosos comienzan a formar ejércitos privados. El emperador observa, pero no interviene. Los Fujiwara, los Taira, los Minamoto todos quieren más tierra, más poder, más gloria. Y para eso, necesitan samuráis. Guerreros que no solo peleen, sino que vivan para pelear. La espada se convierte en extensión del cuerpo. El arco, en prolongación del alma. El entrenamiento es diario, riguroso, casi religioso. Porque el samurái no se prepara para la victoria. Se prepara para la entrega. Año 935. Estalla la rebelión de Taira no Masakado, un samurái que desafía al gobierno central y se proclama emperador en la región de Kant. Su acto es considerado traición, pero también es símbolo. El samurái ya no es solo protector. Es actor político. Es figura de poder. Y aunque Masakado es derrotado y decapitado, su nombre queda grabado en la historia como el primero que se atrevió a desafiar el orden imperial. Siglo X. El samurái ya no es sombra. Es presencia. Su armadura se vuelve más compleja. Su katana, más refinada. Su código, más profundo. No solo lucha. Medita. No solo obedece. Reflexiona. La guerra se convierte en arte. La muerte, en ceremonia. Y el silencio en lenguaje. Siglo X después de Cristo. Japón arde en conflictos entre clanes. Los emperadores ya no gobiernan. Observan. Los Fujiwara manipulan desde la sombra. Los Taira y los Minamoto se enfrentan por tierra, por poder, por legado. Y en medio de ese caos, el samurái deja de ser solo guerrero. Se convierte en símbolo. No basta con saber matar. Hay que saber morir. No basta con obedecer. Hay que honrar. Y así, sin que nadie lo escriba, nace el Busid. El camino del guerrero. No es un libro. Es una forma de vivir. Una forma de caer. Una forma de mirar la muerte sin parpadear. Rectitud. Coraje. Benevolencia. Respeto. Honestidad. Honor. Lealtad. No son virtudes. Son mandamientos. El samurái no los recita. La encarna. Cada decisión, cada gesto, cada silencio está marcado por ese código invisible. No hay espacio para el ego. No hay lugar para la duda. El samurái no se pregunta si debe actuar. Actúa. Porque su vida no le pertenece. Pertenece a su señor. A su clan. A su propósito. Año 1180. Estalla la guerra Genpei. Los Taira y los Minamoto se enfrentan en una lucha que durará 5 años. El país se divide. Los campos se tiñen de sangre. Y los samuráis, por primera vez, se convierten en protagonistas de la historia. Ya no son sombras. Son estandartes. Ya no obedecen desde lejos. Deciden desde el frente. Y en cada batalla, el Busid se fortalece. Porque el que muere con honor no muere.
Se convierte en leyenda. El samurái no teme la muerte. La busca. No por desesperación. Por sentido. Porque morir por su señor es el acto más puro de lealtad. Y si el señor cae, el samurái no huye. Se quita la armadura. Se arrodilla. Y se abre el vientre. El seppuku no es suicidio. Es redención. Es protesta. Es mensaje. El cuerpo sangra, pero el alma se libera. Porque el verdadero guerrero no deja que otros limpien su vergüenza. La enfrenta. La corta. La honra. Siglo XIII. El Bushid ya no es solo práctica. Es filosofía. Los samuráis estudian poesía, caligrafía, estrategia. Meditan. Observan. Reflexionan. Porque la espada no se empuña con rabia. Se empuña con claridad. Y el que no domina su mente no merece dominar el acero. El samurái se convierte en equilibrio. Furia y serenidad. Filo y compasión. Silencio y decisión. Pero el Bushid también exige sacrificios. El samurái no puede amar libremente. No puede elegir su destino. No puede cuestionar órdenes. Su vida es entrega. Y esa entrega, aunque noble, también es prisión. Algunos lo aceptan. Otros lo sufren. Pero todos lo viven. Porque el camino del guerrero no se recorre con pasos. Se recorre con actos. La espada del samurái no es arma. Es alma. No se forja con metal. Se forja con propósito. La katana, curva como el destino, nace del fuego, del agua y del silencio. Cada hoja lleva el espíritu de su creador. Cada filo, una decisión. Cada pulido, una meditación. No hay dos iguales. Porque no hay dos guerreros que sientan igual. Y el samurái no empuña la katana. La escucha. La respeta. La honra. Porque sabe que no corta carne. Corta destino. Siglo X después de Cristo. Los herreros japoneses comienzan a perfeccionar el arte del tamagane, el acero más puro, extraído de la arena con paciencia ritual. El proceso es lento, casi sagrado. Se calienta, se dobla, se martilla. Cientos de veces. Se eliminan impurezas. Se refuerza el alma del metal. Y cuando la hoja está lista, se enfría en agua. No para endurecerla. Para despertarla. Porque la katana no nace del calor. Nace del contraste. De la tensión entre fuerza y fragilidad. El samurái recibe su espada como quien recibe un hijo. No la guarda. La cuida. No la presume. La contempla. La katana no se muestra. Se revela. Y solo en el momento justo. Porque desenvainarla sin necesidad es insulto. Y usarla sin honor, es traición. El samurái entrena cada día. No para matar. Para no fallar. Porque un solo corte puede decidir el destino de dos almas. Y ese corte debe ser limpio, justo, inevitable. Siglo XII. La guerra Genpei entre los clanes Taira y Minamoto convierte a Japón en campo de duelo. La katana se convierte en protagonista. Ya no es solo herramienta. Es símbolo. Los guerreros la llevan al cinto como quien lleva su verdad. Y cuando la batalla comienza, el acero canta. No grita. No ruge. Canta. Porque cada choque, cada corte, cada giro tiene ritmo. Tiene intención. Tiene alma. Los herreros más respetados no son ricos. Son sabios. Su trabajo no se mide en oro. Se mide en legado. Cada espada lleva su firma. No en letras. En filo. En equilibrio. En belleza. Porque la katana no es solo mortal. Es arte. Y el samurái lo sabe. Por eso, antes de cada combate, se arrodilla. Respira. Toca la empuñadura. Y recuerda que no lucha por odio. Lucha por deber. Pero la katana también guarda secretos. Se dice que algunas fueron forjadas con lágrimas. Otras, con sangre. Algunas, con cenizas de ancestros. No hay pruebas. Pero hay fe. Porque el samurái no necesita evidencia. Necesita conexión. Y cuando empuña su espada, no está solo. Está con su linaje. Con su historia.
con su destino. Siglo XIII. El samurái ya no es solo guerrero. Es figura espiritual. Su katana no es solo filo. Es reflejo. Y en ese reflejo, ve su camino. Ve su final. Porque el que vive con honor debe estar listo para morir con belleza. Y la katana, curva como la luna, será la última en hablar. Año 1180 después de Cristo. Japón deja de ser un país de templos y poesía. Se convierte en campo de guerra. La corte imperial ya no decide. Observa. Los clanes Taira y Minamoto se enfrentan por el control del país. La guerra Genpei estalla como incendio. Dura 5 años. Quema aldeas, separa familias, transforma el paisaje. Y en medio de ese caos, el samurái encuentra su propósito. Ya no es solo guardián. Es estandarte. Ya no defiende. Lidera. Ya no obedece. Decide. Porque en el campo de batalla, el honor no se discute. Se demuestra. Los samuráis cabalgan al amanecer. La armadura brilla con el sol. La katana descansa en la cintura, como si esperara el momento exacto para hablar. No hay gritos. Hay silencio. Porque el verdadero guerrero no ruge. Respira. Observa. Calcula. Y cuando ataca, lo hace con precisión. Cada corte tiene intención. Cada movimiento, significado. La guerra no es caos. Es ceremonia. Y el campo de batalla, aunque cubierto de sangre, se convierte en altar. Los cerezos florecen. Como si ignoraran la muerte. Como si recordaran que la belleza no depende de la paz. Los pétalos caen sobre los cuerpos. Sobre las espadas. Sobre los estandartes. Y el contraste es brutal. Porque mientras la vida se abre en rosa, la muerte se extiende en rojo. El samurái lo entiende. No lo teme. Lo honra. Porque morir bajo los cerezos es morir con poesía. Y morir con poesía es morir con sentido. Año 1185. La batalla de Dan Nura marca el final. Los Tairas son derrotados. El joven emperador Antoku, apenas niño, es llevado al mar por su abuela. Se arrojan juntos. El imperio se hunde. Y los Minamoto toman el poder. Pero no desde el trono. Desde las sombras. Minamoto no Yoritomo se convierte en el primer shogun. El poder ya no está en la corte. Está en Kamakura. Y el samurái, por primera vez, no sirve al emperador. Sirve al shogun. La estructura cambia. El alma permanece. Los samuráis que sobrevivieron a la guerra no regresan iguales. Algunos se convierten en monjes. Otros en maestros. Otros en leyenda. Porque el que ha visto la muerte de cerca ya no vive como antes. El Bushid se fortalece. La katana se afina. El silencio se vuelve más profundo. Y el respeto por la vida, más intenso. Pero también nace la ambición. Algunos samuráis olvidan el código. Buscan poder. Buscan tierra. Buscan gloria. Y el equilibrio se rompe. Porque cuando el honor se mezcla con deseo, el filo ya no corta con justicia. Corta con rabia. Y la historia comienza a dividir a los guerreros verdaderos de los que solo llevan la espada. Siglo XIII. Japón sigue dividido. Los mongoles amenazan desde el continente. El shogun refuerza las defensas. Los samuráis se preparan. Pero algo ha cambiado. Ya no luchan solo por su señor. Luchan por su tierra. Por su gente. Por su legado. Y en ese cambio, el espíritu del samurái se transforma. Ya no es sombra. Es raíz. Siglo XIV después de Cristo. Japón sigue dividido. Los clanes se enfrentan por poder, por tierra, por legado. Las guerras no cesan. Las batallas se multiplican. Y en medio de ese ruido, nace el silencio. Un silencio que no lleva armadura. Que no cabalga. Que no grita. Nace el shinobi. El que no se ve. El que no se anuncia. El que decide, sin ser notado. El samurái lucha de frente. El shinobi, desde las sombras. No por cobardía. Por estrategia. Porque en un mundo de guerra, el sigilo es más letal que el acero. El shinobi no busca gloria. Busca equilibrio.
No defiende estandartes. Protege secretos. No corta con espada. Corta con información. Y en ese corte, decide el destino de imperios. Año 1467. Estalla la Guerra Nin. Japón entra en el periodo Sengoku, el siglo de los estados en guerra. Todo se fragmenta. Todo se quiebra. Los castillos se levantan. Las traiciones se multiplican. Y los señores feudales, los daimi, ya no confían solo en espadas. Necesitan ojos, oídos, presencias invisibles. Y ahí, el shinobi se convierte en pieza clave. No como soldado, como sombra. Las aldeas de Iga y Ka se convierten en centros de entrenamiento. No hay templos. Hay cuevas. No hay maestros con títulos. Hay sabios con cicatrices. El entrenamiento es brutal. Escalar muros. Caminar sin ruido. Respirar bajo el agua. Mezclar venenos. Leer rostros. Desaparecer. Porque el shinobi no se prepara para el combate. Se prepara para evitarlo. Y si debe luchar, lo hace sin que lo vean. El samurái lo desprecia. Lo llama traidor. Lo llama sucio. Porque el código Buside exige honor. Y el shinobi, para sobrevivir, debe romperlo. Pero el shinobi no responde. No discute. No se defiende. Porque su fuerza no está en la reputación. Está en el resultado. Y cuando el castillo enemigo cae sin batalla, todos saben que no fue magia. Fue sombra. Año 1581. El señor Oda Nobunaga, uno de los unificadores de Japón, lanza un ataque masivo contra Iga. Quiere eliminar a los shinobi. Quiere borrar su legado. Miles mueren. Las aldeas son arrasadas. Pero el arte no desaparece. Se dispersa. Se esconde. Se transforma. Porque el shinobi no necesita tierra. Necesita silencio. Y el silencio no se conquista. Los shinobi que sobreviven se infiltran en otros clanes. Se convierten en mensajeros, en sirvientes, en monjes. Observan. Escuchan. Esperan. Y cuando el momento llega, actúan. Sin ruido. Sin huella. Sin gloria. Porque el verdadero poder no se anuncia. Se ejecuta. Siglo XVI. Japón comienza a unificarse. Las guerras disminuyen. Los castillos se estabilizan. Pero el shinobi sigue ahí. No como guerrero. Como memoria. Como advertencia. Porque mientras haya poder habrá sombra. Y mientras haya sombra habrá alguien que la domine. Siglo XIX después de Cristo. Japón despierta. Después de siglos de aislamiento, el país abre sus puertas al mundo. Los barcos negros del Comodoro Perry llegan en 1853. Traen diplomacia, pero también presión. Occidente exige tratados. Japón cede. Y con cada firma, el viejo orden se tambalea. El shogunato Tokugawa, que gobernó por más de 2 siglos, comienza a desmoronarse. Y los samuráis, guardianes de ese sistema, sienten que el suelo tiembla bajo sus pies. Las armas de fuego reemplazan la katana. Los uniformes militares sustituyen la armadura. El Bushid se convierte en recuerdo. El emperador Meiji, joven y decidido, lanza la restauración en 1868. Japón se moderniza. Se industrializa. Se occidentaliza. Y en ese proceso, el samurái pierde su lugar. Ya no hay clanes. Ya no hay duelos. Ya no hay señores feudales. El guerrero que vivía por el honor ahora debe vivir por el salario. Muchos lo aceptan. Se convierten en burócratas, en oficiales, en maestros. Pero otros no. Otros resisten. Otros recuerdan. Y en esa memoria, nace la última llama. La rebelión de Satsuma. Año 1877. Saik Takamori, uno de los últimos samuráis verdaderos, lidera un levantamiento contra el nuevo gobierno. No lucha por poder. Lucha por dignidad. Por legado. Por alma. Su ejército está formado por antiguos samuráis. Visten con orgullo. Empuñan la katana. Saben que no pueden ganar. Pero no vinieron a ganar. Vinieron a caer de pie.
La batalla final ocurre en Shiroyama. Los rebeldes están rodeados. Superados en número. Superados en tecnología. Pero no en espíritu. Pelean hasta el último aliento. Saik Takamori, herido, se retira a una colina. Se arrodilla. Se abre el vientre. Seppuku. El acto final. El mensaje eterno. Porque el verdadero samurái no muere por derrota. Muere por decisión. Con su muerte, el samurái desaparece. No como figura. Como realidad. Ya no hay lugar para el duelo. Para el código. Para el silencio. Japón se convierte en potencia mundial. Participa en guerras modernas. Se alía, se expande, se transforma. Pero algo queda. Algo invisible. Algo que no se puede borrar. El Bushid se reinventa. Ya no vive en el campo de batalla. Vive en la empresa. En el arte. En la disciplina. En la forma de caminar. En la forma de mirar. Porque el verdadero guerrero no desaparece. Se transforma. Y el silencio del acero, aún se escucha. Siglo XX. Japón entra en conflictos globales. La Segunda Guerra Mundial deja cicatrices profundas. Pero también revela algo, el espíritu del samurái sigue vivo. En la entrega. En la lealtad. En la capacidad de resistir. No como nostalgia. Como esencia. Porque el samurái no era solo guerrero. Era símbolo. Y los símbolos no mueren. El samurái ya no existe. No como figura. No como guerrero. No como sombra que cabalga al amanecer. Pero su espíritu aún respira. No en los campos de batalla. En los gestos. En las decisiones. En la forma de vivir con propósito. Porque el verdadero guerrero no desaparece. Se transforma. Y el silencio del acero sigue hablando. Siglo XXI. Japón es potencia tecnológica, cultural, espiritual. Las katanas ya no cortan enemigos. Cortan aire en dojos silenciosos. Los códigos ya no se recitan en guerra. Se enseñan en escuelas, en empresas, en hogares. El Bushid no murió. Se adaptó. Porque el honor no depende del contexto. Depende del corazón. Y el corazón del samurái nunca dejó de latir. En cada rincón del mundo, alguien lo encarna. El médico que no abandona a su paciente. El maestro que enseña con pasión. El padre que protege sin pedir nada. El artista que crea sin miedo. Todos, sin saberlo, siguen el camino. Porque el Bushid no exige espada. Exige coherencia. Y la coherencia, Jorge, es el filo más difícil de sostener. Las películas lo muestran como héroe. Los libros como leyenda. Pero el samurái no buscaba fama. Buscaba sentido. Y ese sentido, aunque envuelto en silencio, dejó huella. En la cultura. En la ética. En la forma de mirar el mundo. Porque el samurái no veía enemigos. Veía desequilibrios. Y su tarea era restaurarlos. No con violencia. Con presencia. El mundo moderno corre. Grita. Olvida. Pero el samurái caminaba lento. Observaba. Recordaba. Porque entendía que el poder no está en la velocidad. Está en la intención. Y esa intención, cuando es pura, se convierte en legado. No en monumentos. En actos. En gestos que nadie aplaude, pero todos sienten. El samurái no era perfecto. Era humano. Dudaba. Sufría. Caía. Pero se levantaba con dignidad. Y esa dignidad, más que cualquier técnica, era su verdadera arma. Porque el que vive con dignidad ya no necesita defenderse. Su presencia basta. Su mirada basta. Su silencio basta.